No hizo falta que yo pidiera oración. El que me quería ir era yo, porque la verdad que estamos, como decía, muy feliz de estar acá y de honrar el nombre del Señor en este momento. Y yo quisiera de todo corazón y en el espíritu poder ser parte de esta administración que el Señor nos está dando hasta aquí, hasta esta hora. Y tengo que sintetizar, porque son muchas las cosas que pasan por la cabeza al momento de ver cómo Dios está actuando. Por eso me voy a regir por lo que está escrito, lo que tengo escrito y que usted puede seguir por el boletín, para que podamos respetarnos en el tiempo y en la atención mutua. Y por eso pedí que me dieran este pie de micrófono. Así que no sé, espero que no se me revuela por ahí. Sí, ahí está. Ok. Siguiendo en el tema de viviendo en el reino de Dios, el tema que resumí para poder expresar el mensaje que creo sinceramente que el Señor tiene para darnos, es que para vivir en un reino se necesita poder. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno de Dios, de autoridad de Dios sobre un ámbito geográfico determinado, sobre la vida de las personas individualmente, sobre la vida de las familias, sobre la vida de una sociedad. Cuando hablamos de reino de Dios, estamos hablando, y la Biblia habla, más allá de los aspectos individuales, personales, familiares, de iglesia y de comunidad. Estamos hablando, como bien lo expresaba Cristian en la adoración y en la alabanza, acerca de este Rey del universo que fue, es y será el regidor y el completador de todo lo que es la historia de la persona humana y de todo lo que es el universo en su conjunto. Por eso es que, leyendo estos días distintos autores, hablando con personas que son las de nuestro entorno, la de mi entorno, reflexioné acerca de cuál es el poder legítimo para vivir en este reino, en este gobierno de Dios, tomando en cuenta también y principalmente que el reino de Dios se sintetiza en una persona, a esa persona a la cual nosotros recién, completamente comprometidos en el ser integral, le cantábamos y nos decían que era el Rey que nos había prometido que caminaría con nosotros todos los días hasta el fin de tu vida y hasta el fin de mi vida y hasta el fin de la historia de la humanidad. Por eso es que cuando estamos pensando y hablando acerca del reino de Dios, como decíamos en el grupo y en el taller también, estamos hablando de un tema muy comprometido, muy abarcativo y también muy de vida o muerte, porque o pertenecemos al reino de Dios, de ese rey, de ese gobierno, o pertenecemos a otro reino, pertenecemos a otra autoridad, pertenecemos y somos súbditos de otro reinado, de otro ámbito de autoridad y de gobierno sobre nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces, hablando, y ya entro sí al mensaje en sí, con un gerente, me dijo estas palabras que están acá. Un amigo ateo me dijo, hizo bautizar a sus 2 hijas por la Iglesia Católica Romana porque querían que tengan un plan B.
por si les iba mal en la vida. Cuando estábamos hablando, me sorprendió que me comentara esto, porque nunca habíamos hablado acerca de la fe y de la religión. Y dice, yo también quise bautizar a mis hijas, pero no sin todo ese protocolo y esa enseñanza que dan, y ningún sacerdote me la quiso bautizar. Una cosa que se me ocurrió decirle, digo, con Dios no hay un plan B. Con Dios hay un solo plan, y es el plan de Dios para la vida personal. Es cumplir un propósito. Hay un solo propósito de Dios para la vida individual, familiar y social. Para vivir en el reino de Dios de acuerdo al pacto que iniciamos con Dios, el discípulo, el creyente. Y tenemos que ubicarnos en este contexto de pacto. Aquí habemos muchos casados, habemos muchos que un día hemos ido al altar y pero hemos comprometido nuestra vida y hemos pactado con la persona y le hemos dicho que le íbamos a amar, le íbamos a corresponder, le íbamos a cuidar, le íbamos a librar de los males, la íbamos a proteger y hasta le dijimos en alguna oportunidad que le íbamos a nutrir también. Y la otra persona nos dijo semejantes promesas a nosotros. Hicimos un pacto con testigos. Si somos creyentes, con testigos de arriba. Si somos no creyentes, con los testigos de abajo. Y aún de nuestra familia. Un pacto. Dios, lo cantábamos, es un Dios de pacto. Cuando uno entra en relación con Dios, por la fe simple en el Dios suficiente, en Cristo como Señor y Salvador, estamos bajo un pacto. Toda la Biblia es un libro de pacto, desde el principio al fin. Y si nosotros estamos comprometidos por la fe en Jesucristo y Él es el Rey y el Señor de nuestras vidas, tenemos que regirnos por ese pacto, no contrato. Es un pacto que tiene un componente que es el amor que Dios tiene por cada ser humano, amor por creador y amor también por redentor, donde como integrantes del reino de Dios, cuando entramos a la fe en Dios, en Cristo Jesús, y lo recibimos como un regalo, nos ponemos bajo ese pacto, que tiene condiciones de parte de Dios. Eso lo vemos desde el principio de la creación. Condiciones que deben ser correspondidas de parte del súbdito, que somos nosotros. Dios va a ser fiel a su pacto y lo es, y lo ha sido desde la creación del hombre. Siempre, nunca va a cambiar. Y ese pacto Él lo va a cumplir, es un pacto que demostró que lo va a cumplir. Y cuando nosotros comenzamos esa relación de fe, Él nos equipa, nos pone una mochila, como dijo alguien, con todos los recursos necesarios en nuestra vida para poder desarrollarnos en el cumplimiento de su propósito y la parte del pacto que nos corresponde. Necesitamos contar con el poder del Espíritu Santo para desarrollar las potencialidades que anidan nuestro espíritu, alma y cuerpo. El domingo pasado, cuando Sergio me invitó para que predicara, yo dije, el mensaje está ahí arriba. Si lo leemos cada domingo, nos enriquecemos con eso, nos edificamos con eso y nos tenemos que ir para casa. Recibiremos poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y me serán testigos, me serán discípulos en todo el tiempo, en todas las naciones, porque yo voy a estar con todo. Las tenemos todas a favor. Y después el mensaje viene de ahí, el altar, restaurar el altar personal. Este es el mensaje con el cual luché para ver si era este el que teníamos. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que mantener el altar de fuego prendido todos los días a la mañana. Tenían que levantarse, buscar la leña, traer el altar porque el fuego ahí representaba la purificación, la santificación del pueblo que debía cumplir un propósito como pueblo ante las demás naciones. Y el altar, el sacerdote tenía que ser el responsable de que lo mantuviera encendido. Y de ahí se deriva, ¿y el altar de nuestra vida lo mantenemos prendido todos los días o solamente el domingo se nos enciende de esta manera? Me lo pregunto y te lo pregunto. Somos responsables individualmente
cada uno, tú lo sabes y yo también, por eso estamos acá, de que tenemos que tener el altar de nuestra vida encendido todos los días. ¿Cómo se hace eso? Restándole tiempo a algunas cosas y quizá a encender el fuego en otros altares que no nos corresponde encender. Después tenemos lo que sigue, que es el río del Espíritu fluyendo con poder. Cuanto nosotros más podemos entregar y dar lo que Dios nos da, más el Espíritu va a llenar nuestra vida para poder seguir dando. Y somos un pueblo saludable, un pueblo sano, en desarrollo. Tenemos un montón de defectos que hay que corregir y que hay que madurar. Como lo hemos visto cuando nos preguntaban en el taller acá, Virginia, la iglesia de hoy es un ente que puede hacer cambios culturales, sociales y políticos dentro de la sociedad. Por supuesto que podemos decir no, sí o no me parece, pero que hay una realidad que Dios está haciendo los cambios, eso es seguro. Y que si nosotros queremos, podemos formar parte de eso y de hecho lo estamos haciendo. ¿Que nos falta mucho? Sí. Primero tenemos que ver que seamos un pueblo saludable. Para que seamos un pueblo saludable tenemos que ser personas saludables. Y para que seamos personas saludables y tener familia saludable y así ser un ente, un organismo sano que sana la sociedad. Voy al texto, voy a la palabra en un ratito. Para un verdadero discípulo de Cristo, el poder para vivir una vida como Dios quiere, que se viva, deviene de un estilo muy diferente. Me salteé el párrafo donde dice poder, si usted lo quiere ver ahí, es el cuarto párrafo, tienen hoy los que poseen solvencia económica, porque poder quieren todos. Auto de alta gama, viviendas en barrios privados, puestos gubernamentales, ejecutivos de las multinacionales, algunos, altos funcionarios estatales, dueños de los medios de comunicación social, narcotraficantes, deportistas, artistas con fama y éxito, los presidentes y primeros ministros de naciones poderosas con armamento nuclear y grandes ejércitos, los latifundistas, los que explotan minería y extraen el petróleo, los que comercian con armas, con personas y con animales. Esas personas tienen poder. Y quizá nosotros formamos parte de este sistema, no quizá, seguramente formamos parte de este sistema del cual esas personas tienen autoridad y tienen poder sobre nosotros, de los cuales nosotros dependemos de trabajar todos los días para llevar nuestra comida a casa. Ahora sí, para un verdadero discípulo de Cristo, el poder para vivir una vida como Dios quiere que se viva deviene de un estilo de vida muy diferente. Y aquí comienzo a lo que serían los 3 puntos del mensaje. Vivimos en una sociedad que monologiza la existencia, es decir, en una sociedad donde no escuchamos al otro, donde hay un individualismo recalcitrante. En muchos casos, no estoy diciendo que no lo hagamos en forma particular, pero en términos generales. Para poder tener poder legítimo tenemos que redescubrir la importancia del diálogo, con palabra, con logos, palabra. Aprender a dialogar, aprender a escucharnos en una sociedad que no escucha. El diálogo nos da el poder para conocer a Dios y reconocernos con el prójimo. Dios, nuestro Creador, dialogó desde el primer momento con su criatura. Hagamos el hombre y dialogó consigo mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoree sobre la creación. De manera que Dios en su esencia ya es un Dios de diálogo, es de conversación. Dios dialoga con la criatura, con Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Dios busca a Adán en el ámbito donde Él lo había creado. El primer hombre y la primera mujer dialogaron con el Creador. También dialogaron con la serpiente. Adán dialoga con Dios y se esconde. Ambos diálogos y el tercero de Caín o con Caín son diálogos dramáticos.
La Biblia dice que Dios corrige esa relación de diálogo, relación rota, pero no aniquilada. A veces también a nosotros nos pasa que en nuestro diálogo con Dios lo vemos como algo muy dramático. Sin embargo, aunque por más dramático que sea, Dios dialoga y quiere seguir dialogando con nosotros, aun cuando nos pregunte ¿dónde estás tú? Y quizá estemos escondidos. Sin embargo, Dios retoma el diálogo y resuelve la problemática porque Él es fiel a su pacto cuando nosotros cumplimos también la parte del pacto que nos corresponde y el remedio que Él nos da para que volvamos a tener una relación de pacto con Él. Bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo el Señor, Dios, el Creador, habla con su creación. Con los profetas hablaba Dios y decía, dile a mi pueblo. Los profetas hablaban, el pueblo escuchaba y también se relacionaba con el profeta y le respondía. Habacuc tiene un diálogo con Dios donde le pregunta, Dios, con tanta injusticia, ¿cómo puedes ver que se sojuzgue tanto al pueblo de Dios y que haya tanto castigo y tanto mal, que vengan los enemigos y nos lastimen y no podamos nosotros ser el pueblo que tú quieres? Y Dios le contesta, este es un tiempo donde van a recibir tal y tal cosa y se cumple lo que Dios le dice al profeta. El Señor Jesucristo estaba disponible para el diálogo con todas las personas. No tenía Él ningún prurito en hablar con todos los gobernantes. Hablaba de política. Los profetas hablaban de política, hablaban de relaciones internacionales, hablaban de dinero, hablaban de todos los temas que podían preocupar al pueblo de Dios y aún a la sociedad misma. Y a los gobernantes le decían lo que tenían que decirle, porque era un diálogo que también estaba impuesto dentro de la relación de pacto. ¿Cuál es la aplicación personal para nosotros? En nuestro exterior, dijo alguien, nosotros somos cualquiera. Para la sociedad, nosotros somos cualquiera. Un estudioso en el mundo de los estudiantes es uno más. Un amigo en el grupo de los amigos es uno más. Un laburante es uno más entre los miles de laburantes. Para la sociedad, en los términos estrictamente administrativos, somos un número. ¿Qué número de CUIL tenés? ¿Qué número de documento tenés? Nuestra relación con los demás a veces se reduce y se limita a que tenés que dar tu número de documento o tu número de CUIL. Un padre, un esposo es uno más entre miles y millones. Sin embargo, en ese diálogo con el Creador, en mi interior, tú y yo somos un ser único, singular, irrepetible, irreemplazable, porque sé que estoy delante de alguien y que soy alguien y no cualquiera. Eso es poder legítimo para vivir en el reino de Dios acá en la tierra. Para la familia, el poder dialogar también es posibilitar la comprensión, la correspondencia, la resolución de conflictos. Si ustedes ven bien el anuncio que nos dieron acerca de fortalecer familia, lo había leído en casa, el párrafo, y digo, esto tengo que ponerlo en este punto del mensaje. Taller 2. Aprendiendo a compartir nuestros sentimientos. Poner en palabras los sentimientos favorece la autoestima, la comunicación interpersonal y la resolución de conflictos. La esperanza que produce cambios es posible. Por eso es que para la familia es tan importante y tan trascendente, porque es posible transmitir a los hijos los fines y los valores trascendentales prácticos que le permitirán a ellos elegir
le habremos dado un marco de referencia. Alguien escribió: quien crece en un ámbito de amor y límites de cooperación y de confrontación a la vez, crece fuerte y con confianza. Esto parecería ser una cosa muy superficial, pero el diálogo, hablar, es catártico, es decir, curativo, es sanador, es bueno para la salud mental, pero lo que no sabemos es escuchar. Diógenes dijo: para saber hablar, primero hay que saber escuchar. El corazón que escucha es inteligencia emocional. ¿Han escuchado esto de inteligencia emocional? El corazón que escucha es inteligencia emocional. Hay toda una característica que corresponden a un diálogo fructífero y saludable, y hay todas características de lo que hay que revisar en cuanto a escuchar con empatía. De eso ya también nos van a hablar en estos talleres. Escuchar es aprender y alcanzar grados de sabiduría. Sabio es el que escucha a los otros, porque de ese modo pone en duda su arrogante yo, no el del otro, el mío, y lo despoja de sus cáscaras de autosuficiencia. La ética de la personalidad, del cual nos hablaba el taller de hoy, es muy diferente de la ética del carácter. La diferencia de la ética del carácter, y repito el taller que tuvimos esta mañana, tiene que ver con los principios que anidan por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero la ética del carácter tiene que ver más con la personalidad de las personas, que son otra cosa que los principios que tenemos incorporados por el Espíritu Santo de Dios, que los impregna en nuestro espíritu y en nuestra alma para que nuestra voluntad se ajuste a esos principios. El poder legítimo para resolver las crisis está dentro de nosotros, de cada uno. No tenemos que buscar afuera, si bien lo de afuera nos ayuda, y tenemos que tener todos los elementos necesarios para que así sea. El legítimo poder está dentro de cada uno. Cuidado, esto no es psicología pura. Cuando la psicología también se necesite, usémosla, pero retengamos lo bueno. Ni tampoco actitud mental positiva, optimista, a ultranza, ni meditación trascendental, ni filosofía de vida, ni autoconocimiento. Jesús le dijo a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Hoy hemos cantado acerca de la paz con todo nuestro corazón. Hemos sentido un momento de paz, ¿verdad que sí? En el mundo tendréis aflicción, flixis, crisis. Tendrán crisis en el mundo, pero confiad, confíen, le dio un mandamiento. Yo he vencido al mundo. Él vence al mundo en nosotros. La verdadera crisis, dijo Einstein, es la crisis de la incompetencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es la capacidad que nosotros podemos sacar de la mochila que ya tenemos para las situaciones críticas de los problemas, con creatividad, con inventiva, con estrategias nuevas. El problema de las personas y de los países es la pereza. Y de esta manera, las perezas para encontrar las salidas y las soluciones. Piensen en la sociedad. ¿Qué está pasando hoy día? El pastor Raida lo dice en un artículo: legitimidad carismática. En el punto 3 de su conclusión, el pastor Raida, que va a estar con nosotros acá, nos dice... ¿No me escuchan? Bueno, discúlpeme. En su punto 3 dice el pastor Raida: el liderazgo político, y yo le voy a hacer una paráfrasis acá al pastor.
La mayoría del liderazgo político decepcionó. Hablando de la legitimidad que tienen algunos políticos que decepcionan a la gente. Porque la gente ve que viven peleándose y con una asombrosa incapacidad para ponerse de acuerdo y unirse en las cosas importantes y que la gente necesita. Pero el juicio comienza por nosotros, hablando de la Iglesia. Así que haremos bien en preguntarnos, ¿seremos capaces nosotros de una vez por todas de unirnos para lo importante? Imaginen si todo lo que las iglesias evangélicas han dado y ayudado en este tiempo lo hubiéramos hecho coordinadamente. No podemos terminar de funcionar como cuerpo. ¿Estaremos unidos para lo importante? Y mi respuesta primera es, en ningún país del mundo vemos la unidad que los pastores tenemos en Argentina. Pero claro, esa unidad todavía no ha llegado al nivel de lo que habla Efesios capítulo 4, de poder funcionar como un cuerpo en una ciudad. Y entonces Max Weber nos diría, ahora bien, la gran oportunidad de renovar la legitimidad carismática, de mostrar su unidad para que se produzca ese sustituto carismático que la gente necesita depositar. Es decir, el poder legítimo que tenemos como discípulos del Señor, que no se trata de otra cosa que no sea que se quiera manifestar con otros artilugios como son las verdades expresadas o ideas expresadas en altavoz que no tienen nada que ver con este poder legítimo. Dice el Señor, siguiendo en este punto número 2, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en el templo, mayor que el templo es el Señor, y ese Señor está en nosotros. Hay que tener fe en uno mismo, ahí reside el secreto. Aunque cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo, sin la absoluta confianza en sí mismo. Uno está destinado al fracaso. ¿Quién dijo esto? Charles Chaplin. Con todo el respeto que me merece la profesión y las actuaciones y todo lo que representa, esta filosofía de vida es contraria al espíritu de Cristo. Esto es humanismo puro. Nuestra fe genuina en Jesucristo, en su poder, es la que nos guía a superar y a vivir en medio de situaciones críticas y a seguir avanzando en el cumplimiento de su propósito. Por eso, cuando tengamos victoria sobre las crisis de nuestra vida, de cualquier índole que ellas sean, jamás nosotros atribuyamos mérito alguno, porque hay mucha gente que hoy funciona, a los cuales yo llamo ama. A.MA. Amadores, adjudicatarios de méritos ajenos. Se adjudican el mérito de otro. El único que tiene que recibir honra, gloria y alabanza es Jesucristo, porque Jesucristo es el que estuvo y pagó por nosotros, ningún otro intermediario. En ese sentido estoy de acuerdo con el gerente que me dijo, mira, yo también, pero yo creo en Dios, pero no creo en los intermediarios. Ni pastores evangélicos, ni pastores, ni apóstoles, ni cura, ni sacerdote. Son todos necesarios porque el Señor los puso en la iglesia, ¿verdad? Pero el Cristo fue el que dijo, yo el que va a estar con ustedes. ¿Por qué van por allá y por allá y por allá? Vengan por acá. Yo les pongo esto para que armen toda la iglesia, para que se unan y para que busquen ahí la resolución de todas las situaciones también. Y por último,
Menos mal, dicen algunos. Tercer punto. Celebrar lo que sos y tenés en Jesús te da el genuino poder para recibir más de Él y compartirlo. Celebramos ya, acá, hoy. Este culto fue un culto de celebrar, de alegría. Nos dimos cuenta, hasta Jaime, que estaba sirviendo la Santa Cena, nos dijo que estamos celebrando. Esto es lo que yo tenía antes de que ni Cristian también nos hizo cantar. Y sería hermoso terminar con esa canción. En cada culto hay esta es mi opinión, lo claro. En cada culto que se realiza en este lugar, es mi opinión, así que tómelo así bien, el Señor revela en un clímax, en la adoración y alabanza, el punto que Él quiere transmitirnos en este día. Usted tómelo o déjelo. Cuidado, el celebrar lo que somos y tenemos en Jesús, desde todo lo que tengamos, espiritual, material, económico, y tóquese así. Tóquese un físico y físico, porque somos seres integrales. Tenemos que celebrar lo que tenemos. Y nada más, no digo más nada ahí. Porque eso te lo dio Jesucristo. Vos lo que hiciste con eso, bueno, es cosa tuya. Y lo que vas a hacer con eso también es cosa tuya. Cuidado, no es conformismo ni resignación hablar el lenguaje del reino. ¿Qué quiero decir con esto? Un amigo muy amigo me dijo, yo le dije, tenés que sacar, y está bien que hemos sacado todos los miedos y que seguimos sacando miedos que tenemos todos, como fue la tan bendecida visita del matrimonio de Olga y su esposo, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir haciéndolo. Discusiones sobre los temas que no tienen vigencia o que no tienen... complica tanto la vida cristiana que vos decís, che, pero ¿y cuándo uno es feliz en la vida cristiana? Me dijo este amigo, me parece que todavía no sé si esa es una pregunta válida. ¿Cómo que no es una pregunta válida? Pero si la felicidad es parte de la vida también, ¿cómo no podemos ser felices? Me hizo pensar, sinceramente, en que a veces se ve la vida cristiana como una amargura, como una obligación, como que no puedo, cuidado, si vos te reís mucho, si saltás a bailar o vas a un lugar, no sos. La felicidad es parte de la vida del creyente. Yo pienso simplemente, ¿no? Si no hubiera sido así, Jesús no hubiera ido a las bodas. No hubiera transformado el agua en el mejor vino. Es muy simple, lo mío, muy de sencillo. Pero. ¿Y Pablo qué diría? Regocíjense en el Señor, canten, bailen, salten, siempre. También eso te da poder legítimo, no el... Bueno, usted me entiende, yo veo que me entiende que esto demás... Segunda Crónica 35. Y ya termino, sí. Segunda Crónica 35. 1. No, un poquito antes. 34. Mire. La primera reforma que hubo, cuando el pueblo estaba en cualquiera. Dice, Josías fue un rey que fue bueno. Entonces el rey, 34:29, entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y, en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos
leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así la palabra del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto de Dios, del Dios de sus antepasados. Y después que vino la fiesta de la Pascua. Dice, Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor el día tal, y asignó las funciones. Y después en el versículo 16 dice esto. Así se organizó aquel día el servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, tal como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión, los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante, y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Jerusalén. Es decir, de todo el pueblo de Dios estaban contentos. ¿Por qué? Porque habían descubierto el libro, que eran los rollos del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de los primeros 5 libros, y cuando lo leyó el pueblo, los sacerdotes le leyeron al rey y dijo, somos nosotros, estamos en la lona. Y fueron, y si usted lo lee, el Señor le dijo, no, usted, porque se arrepienta, Josías le manda a bajar todos los ídolos, quitan los ídolos y dice, esto los va a salvar. ¿Y qué pasa? Vuelven a celebrar la Pascua, restaura la relación con Dios. Cristo es nuestra Pascua. Yo no estoy diciendo que somos amargados, pero que tenemos que poder ser más felices en la vida cristiana. Sin menospreciar las disciplinas espirituales que cada uno tiene que tener, por llamarlas disciplinas de alguna manera, que es mantener el altar personal ardiendo. ¿Quién lo va a hacer por vos? Ni los pastores, ni los apóstoles, ni este culto que es tan hermoso y todo. Tenés que hacerlo vos. Yo no vuelvo a ese tema porque ya te quiero terminar. Y usted también quiere más que yo. Hoy es también día para celebrar cuanto participamos de la comunión con los demás. Yo no sabía que íbamos a tener la Santa Cena tampoco, pero también a eso se dirigió el mensaje del Señor para nosotros. Me parece que tengo que terminar. La conclusión. La teoría de las ventanas rotas. Me alegro que se ría. Ahora viene lo lindo. Rápido. En el año lo voy a leer de corrido, no sé si los chicos son los capos ahí arriba. En el año 1969, en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, el profesor Philip Zimbardo realizó un singular experimento de psicología social. Dejó 2 autos abandonados en la calle, 2 autos idénticos, la misma marca, modelo y hasta color. Uno de estos vehículos lo dejó en el Bronx, para ese entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York, y el otro vehículo en Palo Alto, en una zona rica y tranquila de California. 2 autos idénticos abandonados, 2 barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio. Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser desmantelado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, el radio, etc. Todo lo aprovechable se lo llevaron y lo que no pudieron llevarse lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Es común atribuir a la pobreza las causas del delito, atribución en la que coinciden las posiciones ideológicas más conservadoras, tanto de derecha como de izquierda. Sin embargo, el experimento en cuestión no finalizó ahí cuando el vehículo abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de Palo Alto llevaba una semana impecable. Los investigadores decidieron romper un vidrio del automóvil de Palo Alto, California. El resultado fue que se desató el mismo proceso en el Bronx de Nueva York y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo a la misma condición de deterioro y destrucción que el del barrio norte. Pobre. ¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario supuestamente seguro es capaz de disparar todo un proceso delictivo? Entonces no se trata de pobreza. Evidentemente es algo que tiene que ver con la psicología, el comportamiento humano y con las relaciones sociales.
Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés, despreocupación que va destruyendo los códigos de convivencia, tales como la ausencia de ley, de normas, de reglas, dejando la sensación de que todo vale nada. Cada nuevo ataque que sufrió el auto reafirmó y multiplicó esa idea hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. En experimentos posteriores, James Wilson y George Kelly desarrollaron la teoría de las ventanas rotas, la misma teoría que desde un punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores. Si se rompe un vidrio de una ventana en una casa y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto es algo que parece no importarle a nadie, entonces allí se crean las condiciones para que surja y prospere el delito. Si se cometen esas pequeñas faltas, como estacionarse en el lugar prohibido, exceder el límite, esto no, vamos a pasarlo de largo. Excederse el límite de velocidad o pasarse una luz roja y estas pequeñas faltas no son sancionadas, entonces comenzarán a desarrollarse faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. Si los parques y otros espacios públicos son deteriorados progresivamente y nadie toma acciones al respecto, estos lugares serán abandonados por la mayoría de la gente, que deja de salir de sus casas por temor a la delincuencia. Esos mismos espacios abandonados por la gente serán progresivamente ocupados por los delincuentes. La respuesta de los estudiosos fue más contundente aún, concluyendo que, ante el descuido y el desorden, muchos males sociales crecen, y se degenera el entorno, el ambiente. Tan solo ve un ejemplo en casa. Si un padre de familia permite que su casa tenga algunos desperfectos, como falta de pintura, las paredes en mal estado, malos hábitos de limpieza, que la familia tenga malos hábitos alimenticios, pronuncie malas palabras, se falta el respeto entre los miembros del núcleo familiar, etc., entonces, poco a poco, esa familia caerá en un descuido de las relaciones interpersonales entre los familiares y comenzarán a crear malas relaciones con la familia en general y quizá algún día llegarán a tener problemas mucho más graves. Esa puede ser una hipótesis de la descomposición de la sociedad, la falta de apego a los valores universales, la falta de respeto de los miembros de la sociedad entre ellos mismos y hacia las autoridades, extorsión y soborno y viceversa. La corrupción en todos los niveles, la falta de educación y formación de cultura urbana, así como la errónea convicción de que nos faltan o no tenemos oportunidades, lo que ha generado un país con ventanas rotas, con muchas ventanas rotas y nadie parece estar dispuesto a repararlas. La solución a este problema yo no la tengo, dice el autor, pero he comenzado a reparar las ventanas de mi casa. Estoy tratando de mejorar los hábitos alimenticios de mi familia. Le he pedido a todos los miembros de la familia que evitemos decir malas palabras delante de nuestros hijos. También hemos acordado no mentir, ni siquiera mentiras pequeñas, porque no hay mentiras pequeñas ni grandes. Una mentira es una mentira y punto. Hemos acordado aceptar las consecuencias de nuestros actos con valor y responsabilidad, pero sobre todo dar una buena dosis de educación a nuestros hijos. Con esto y con la ayuda de Dios espero comenzar a cambiar en algo lo que antes hubiera hecho mal. He soñado que a mis seres queridos les quede claro este mensaje para que tengan conciencia y lo repitan el día de mañana con la finalidad de que los hijos de mis hijos o los hijos de mis hijos vean algún día un nuevo mundo, un mundo sin ventanas rotas. ¿Cuántas ventanas rotas podremos tener y no nos damos cuenta? Analicemos nuestro entorno. ¿Cuántas ventanas rotas podremos tener y no nos damos cuenta? Concluyo. En la semana anterior participé, después de años, en una reunión de los vecinos de mi barrio. El tema, la inseguridad. Hubo otros temas, la iluminación faltante en el Parque Norte, el reclamo por el asfalto dentro del barrio, reunión con el intendente que se produjo el día martes. Pero lo más notable de esa experiencia me dejó que tomé la tarea de avisar a cada vecino faltante para que estuviera en la próxima reunión y en la siguiente semana uno de ellos, católico practicante, estaba sentado a la mesa de mi casa tomando mate juntos. Terminé. Dios me lo bendiga. Cristian, cantemos esa canción. Si no se te fueron los músicos, que cantamos tan preciosa. ¿Cómo era?
Diego. La del alegre, la Cantemos Alegre, ¿cómo era? ¿Eh? Cantemos Alegre, lo único que me acuerdo. Sí, ese. Vamos a cantar.